Oh, Rey. Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. Tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Dios de los cielos, te quiero adorar, quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Oh, santo es el Cordero inmolado. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, sana mi corazón. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero exaltar. El universo te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Te amamos Dios, te exaltamos. El universo
Dios de los cielos. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, tiene que exaltar. Te adoramos, Rey eterno, te alabamos, Príncipe de paz. Oh, aleluya. Todas las generaciones se postran delante de tus pies, Señor. Te alabamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy buenas noches, estimados hermanos. Es para mí un gusto estar una vez más reunidos con ustedes el día de hoy. Agradezco al Señor de todo corazón la oportunidad que me da de compartir con ustedes la palabra, y también agradezco a nuestro querido hermano pastor, al hermano Jorge, por la oportunidad que me da también una vez más de acercarme a ustedes el día de hoy. Antes de comenzar el día de hoy, quisiera invitarlos a que se reúnan con nosotros a través de las distintas plataformas en donde estamos poniendo todo este contenido, en Facebook, en YouTube, y también haga todo lo posible por asistir a los servicios que se han abierto nuevamente en el templo. Pida reserve su espacio y asista con gozo, asista con todo el agradecimiento que tenemos para nuestro Señor, ya que nos podemos empezar a reunir una vez más como su cuerpo día con día. Así que, por favor, no se pierda estos estudios, no se pierda estos servicios, no se pierda estas prédicas que con mucho amor han sido estudiados, han sido preparados para poder brindarle a nuestros hermanos la palabra del Señor conforme a lo que Él ordena. El día de hoy vamos a tratar un tema que es de suma importancia para la vida del cristiano. Es un tema que va aplicable, es una día con día, es algo que que sale de las cuatro paredes del templo. Por eso es de que hemos decidido cubrir este tema el día de hoy. Y puesto que también tendré la oportunidad de compartir con ustedes la otra semana, este tema va a estar, se podría decir, íntimamente relacionado con el tema que veremos el próximo miércoles. Así que llevan una consecuencia el uno con el otro. Sin embargo, cada uno tiene su aplicación por separado, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a hablar un poco de la adoración. Y vamos a hablar acerca de lo que dice la palabra con respecto al tema de la adoración. Quisiera hacer hincapié en algunos aspectos acerca de este tema, que es lo que debemos nosotros de enfatizar con respecto a la adoración, y hacia dónde nos lleva un entendimiento correcto de lo que realmente es la adoración en la vida del cristiano. Por lo mismo, quisiera que abriéramos la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 1. Y el capítulo 12, verso 1 de Romanos dice lo siguiente: Por tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia y por tu bondad mostrada hacia nuestras vidas en medio de nuestra vida pecaminosa. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu sabiduría y por tu infinito conocimiento acerca de nuestras vidas y de lo que de ellas se espera. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te pedimos en esta noche que tú hables a nuestros corazones a través de tu palabra, que pongas en nuestras mentes tu palabra para que en nuestros corazones podamos apreciarla y amarla, y que en nuestras vidas está de fruto como se espera. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace varios años me encontraba en una congregación. Recuerdo yo que iba como predicador invitado y pues
Antes de la prédica, antes del sermón, generalmente el grupo de la alabanza y la adoración suben al altar y pues ellos ejecutan sus instrumentos y tocan unas canciones, unos cantos de júbilo, unos cantos de consagración, unos cantos que conmueven nuestro espíritu. Y recuerdo que una de las frases que el encargado de la alabanza en ese momento estaba diciendo, que lo dijo en tono de broma, ¿no es cierto? No, yo creo que no lo estaba diciendo con certeza, más bien fue un tono de broma. Él dice en este momento, cuando estaba hablando con nosotros en el micrófono, hablando con la gente que estábamos reunidos ese día, él dice, bueno, es momento de dejar un poco el júbilo y vamos a pasar a las canciones tristes, dijo. Repito, yo creo que él lo intentó de decir de una manera quizá lúdica, haciendo una broma, haciendo un chiste, pero me dio mucho de qué pensar, porque para ser honestos, muchos de los cristianos hoy en día creemos que la adoración se refiere a eso. Creemos que la adoración son esos cantos interminables en donde vamos en un tempo lento, en donde tenemos que cerrar nuestros ojos, en donde tenemos que levantar nuestras manos. Hay gente que a esos tipos de canto les relacionan la presencia de Dios o la unción de Dios y dicen frases como, con esos cantos yo realmente siento la unción, o en ese momento la presencia de Dios descendió. Tenemos algunos conceptos un tanto erróneos con respecto de la adoración, al punto que llegamos, quizá de una manera exagerada, a creer que la adoración es nada más que unos cantos suaves, unos cantos tristes que nosotros podemos entonar en el templo, ¿verdad? A veces creemos que la adoración son solamente cantos que me hacen llorar, mientras que la alabanza son cantos que me hacen brincar, saltar o aplaudir. Creemos que la adoración son cantos en donde yo tengo que tener mis ojos cerrados y debo moverme, ¿no es cierto? He visto ese efecto en algunas de las congregaciones a las que he asistido, en donde cuando empieza la adoración la gente empieza a moverse y empieza a hacer caras y empieza como que a querer conectarse con Dios, como que si fueran un teléfono celular buscando señal en ese momento, viendo, bueno, Dios, este sí es el momento en donde tú y yo nos conectamos. No les culpo, no les tacho, no les critico, realmente me da un poco de risa, no lo voy a negar, pero al mismo tiempo me enseña la urgencia que tenemos como el pueblo de Dios de tener un entendimiento correcto de qué es la adoración. Y ese tipo de confusiones nos lleva a tener también ese tipo de confusiones en el contexto de la adoración o del concepto de la adoración. Me lleva a tener también confusiones en la práctica de lo que yo creo que es la adoración. Recuerdo que he conocido gente que cree que la adoración es llorar nada más y que si no has llorado no has adorado. Escuché gente decir de que si hay una buena adoración, entonces eso significa de que la iglesia va bien y es una iglesia fructífera, es una iglesia exitosa. Escuché gente decir también de que cuando la gente se cae o cuando la gente llora o cuando la gente tiembla o cuando la gente se ríe es porque realmente Dios ha recibido la adoración con olor grato. Entonces, volviendo a esta premisa de un concepto confuso, partimos hacia unas prácticas confusas. Aquí hay bastante que decir. Quisiera recordarme de muchos pasajes de la Biblia, por ejemplo, en el libro de Levítico, el pasaje de Nadab y Abiú, quienes eran los hijos de Aarón y presentaron un fuego extraño delante del Señor, y ustedes pues van a leer esa parte de Levítico. No me refiero pues a que eso vaya a pasarnos a nosotros, recuérdese de la narrativa y la normativa, sino que me refiero de que eso lo podemos tomar como un ejemplo cuando sacamos la adoración del contexto bíblico,
y le damos un concepto equivocado y llegamos hacia una práctica equivocada, a una práctica que está fuera del concepto bíblico o de la práctica bíblica de la adoración. Creemos que la adoración es algo que no es movido, ¿verdad? La alabanza es lo que me invita a moverme, a danzar, a brincar, a levantar las manos, y que la adoración es algo donde mi espíritu se aquieta, reposa y debo permanecer en silencio. Ahora bien, en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, específicamente en los libros del Pentateuco, como lo es Génesis, Éxodo hasta Deuteronomio, la adoración está ligada al sacrificio y al holocausto. La adoración es esa que llega delante de Dios con olor grato ante Él. Lo podemos ver en partes de Génesis, por ejemplo, cuando Abel propone un sacrificio delante de Dios al mismo tiempo que su hermano Caín, pero la adoración o el sacrificio de Abel es mejor recibido que el sacrificio o la adoración que Caín propone. Vemos también cómo es que el Señor en todo el libro de Éxodo, en todo Levítico, el Señor está diciéndole a su pueblo: si me vas a adorar, quiero que me adores de esta manera. En todo el libro de Levítico el Señor establece las normas religiosas de cómo el pueblo debe juntarse para adorar a Dios. Ahora bien, algo que podemos notar en todo el libro de Levítico es de que la adoración no solamente es un tema personal, porque cada quien debía ofrecer su holocausto de manera personal, sino que también es una situación de manera corporativa. El pueblo también, de manera general, debía presentar su adoración. Vamos a pasar a eso en unos minutos, pero sí podemos notar cómo es que la adoración conlleva un sacrificio y conlleva un holocausto. Por eso Pablo, en los versículos que leímos, le dice a los romanos: por favor, pongan su vida como un sacrificio vivo. Y hay una frase en ese versículo que nos deja pensando y nos da entonces el enlace entre el sacrificio y la adoración, donde Pablo le dice: este es el culto racional de ustedes. Es decir, esta es la manera que ustedes saben que así es como deben presentar su culto al Señor, como deben presentar su ofrenda, como deben presentar su adoración. Entonces, aquí podemos ver, en estos versículos, podemos ver cómo es que la adoración o el sacrificio ponen en primer lugar el objeto de la adoración que quien adora. Voy a explicar esta frase otra vez. Voy a decir la frase y luego la explico. La adoración o el sacrificio anteponen o ponen de primer lugar el objeto de la adoración y luego pone en el siguiente lugar a quien adora. Esto significa de que el primer lugar en la adoración es Dios y el segundo lugar en la adoración somos nosotros, cosa que, pues aquí, si empiezo a hablar me voy a extender bastante, pero a manera de paréntesis, en la iglesia hemos llegado a un punto que las canciones y los momentos de alabanza y adoración tratan más de nosotros que de adorar y de alabar puntualmente a Dios, cuando la Biblia nos enseña todo lo contrario, cuando la Biblia nos enseña que la adoración antepone a Dios como en primer lugar y el adorador como el segundo lugar. La Biblia nos enseña de que mi adoración, mi sacrificio, mi holocausto debe de agradar a Dios, no debería de agradarme a mí. Yo no debería de sentirme agradado en el sacrificio, no debería de sentirme agradado en la adoración, porque no es para mí, la adoración es para el Señor. Es un paréntesis. Esto lo digo porque hemos llegado a punto de que hay canciones que si ustedes las escuchan de una manera muy, se podría decir puntual, de una manera muy analítica, vamos a descubrir que son canciones que no adoran a Dios en ningún sentido. Canciones que prefieren tocar mi alma, que prefieren tocar mis sentimientos para que entonces yo llore, para que entonces yo me quebrante a través de la manipulación de mis sentimientos.
Hay muchos ejemplos, muchas canciones que se cantan en las congregaciones. Es muy poco el ejercicio pastoral que hacen algunos pastores en temas de la alabanza y la adoración. No se involucran en las canciones que se cantan, no enseñan a sus ministros de alabanza cómo deben preparar el servicio, la liturgia de adoración. Al contrario, se olvidan de todo eso. Le delegan ese sentimiento a alguien, le delegan esa acción a alguien que lo único que le interesa es cantar, tocar, y no presta atención a lo que se está cantando. Ahora, no quiero decir que esto ocurra en todos lados. Esto es un común denominador en algunas partes, en algunas congregaciones. Me estoy saliendo del tema, pero voy a regresar otra vez. Recordemos pues entonces que la alabanza y la adoración no necesariamente están ligadas a la música. La adoración no es música despacio o música que sea lenta, donde yo tenga que llorar. Recordemos también que un mal concepto bíblico y teológico de la adoración me lleva a un mal concepto bíblico y a una mala práctica bíblica fuera de la Biblia y fuera de la teología de lo que realmente la adoración es. Por eso es necesario que entendamos qué es lo que realmente la adoración significa y qué es lo que realmente la adoración es. Y si quieren que yo les dé un concepto de la adoración, pues bueno, yo podría decir ahorita que la adoración es la máxima expresión del amor. La adoración que yo le doy al Señor es la máxima expresión del amor que yo tengo por Él. Siempre que yo recuerdo todo lo que Él es, siempre que yo recuerdo todo lo que Él ha hecho en mi vida, siempre que yo recuerdo cuánto Él me ha amado y porque Él me amó primero, yo le amo, entonces yo le adoro. Pablo le dice a los romanos, pongan su cuerpo como un sacrificio vivo. Más bien es un mandato, pero este mandato obedece primeramente al amor que el Señor ha puesto en mi vida. Este mandato no obedece puntualmente a la voz de Pablo que nos está ordenando hacerlo, sino que obedece al amor que yo siento por el Señor. Entonces yo puedo poner mi vida en un sacrificio vivo, puedo poner mi vida en el altar para que mis deseos, para que mis anhelos sean secundarios y entonces pongamos en primer lugar los deseos y los anhelos del objeto adorado o de la persona adorada que es el Señor Jesús. Eso significa entonces la adoración. Es el clímax de mi amor, es el cúspide o la cúspide de mi amor, y por ese amor obedezco a adorar y a entregar mi vida en sacrificio vivo. La adoración entonces nos lleva a pensar, o el tema que estamos viendo entonces, nos lleva a pensar que la adoración puede suceder en dos planos. Y lo voy a explicar ahora. El primer plano es la adoración en el día a día. Una adoración de lunes a sábado. La adoración en donde no estamos en el templo. Ahí es más fácil ir y adorar. Ahí es más fácil levantar mis manos. Ahí es más fácil cantar los cantos. Primero que nada, pues porque la adoración corporativa o la adoración en la iglesia no depende tanto de mí como persona, sino que depende de la persona que está dirigiendo ese momento. Cuando la adoración día a día sí depende de mí, soy yo el que tengo que tener ese tiempo disponible, ese deseo de disposición para adorar a Dios. Y la otra adoración es la adoración eventual o la adoración del evento, es decir, domingo a domingo, cuando nos reunimos en el templo y adoramos. Ahora, vamos a hablar un poquito de la adoración del día a día. Cuando hablamos de la adoración del día a día, quiero hacer hincapié en algo que ha afectado a la iglesia por mucho tiempo, y es creer que hay una diferencia entre lo secular y lo espiritual en el mundo en el que nos movemos. Creemos de que hay, por ejemplo, cosas que son cristianas y cosas que son seculares. Voy a hablar un poquito más de eso más adelante, pero uno de los errores que tenemos teológicamente hablando en tema de la adoración
es que creemos de que realmente en la vida del cristiano hay una diferencia entre hacer algo a nivel secular y algo a nivel sagrado o espiritual. Llegamos al punto de creer de que hay hospitales cristianos, que hay doctores perdón, se podría decir medicina cristiana o televisión cristiana, arte cristiano, y por otro lado hay hospitales seculares, hay negocios seculares, hay televisión secular, hay arte secular, y vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero ese es uno de los primeros errores que tenemos. Ahora, la adoración en el día a día, ¿realmente creemos que la adoración en el día a día es cantar todo el tiempo? ¿Debería yo de despertarme adorando al Señor con un cántico en mi boca, llegar al mediodía con otra canción en la boca, llegar a la noche y tener otro cántico y antes de dormirme levantar otro cántico? ¿Es eso realmente la adoración en el día a día? Es sentarme en el carro, moverme mientras manejo y poner música cristiana en la radio de mi carro y estar escuchando esta música espiritual constantemente, y llego a donde necesito llegar, me pongo audífonos y sigo escuchando esta música. ¿Realmente es esa la adoración? ¿Es eso lo que el Señor espera de nosotros cuando Él nos pide que le adoremos día con día? Escuchaba a alguien decir de que ese tipo de adoración día con día le costaba, sobre todo en estas épocas, ¿no es cierto? Épocas a donde siempre que vamos está sonando música navideña, y no es música, no son villancicos, no es Al mundo paz nació Jesús, es Mariah Carey cantando Todo lo que quiero para Navidad eres tú, es Michael Bublé cantando Quiero una Navidad blanca con Santa Claus y con Frosty, el hombre de nieve. Es música en donde escuchas a la gente decir, mira cómo beben los peces en el río. Y esta persona decía, es muy difícil para mí ir a determinado lugar con una canción en mi mente y tener que estar escuchando a los demás cantando canciones que no tienen nada que ver con la adoración de Dios. Y la pregunta es, ¿qué pasa entonces cuando no puedo tener un cántico en mi mente, cuando no puedo tener un cántico en mi corazón, cuando el mundo tiene muchas voces distintas que me bombardean constantemente? Y es que ahí caemos una vez más a nuestro error del concepto erróneo o del concepto no bíblico de la adoración. No es tener un canto todo el tiempo, no es cantar todo el tiempo, no es escuchar canciones espirituales todo el tiempo. La adoración es más bien una forma de actuar, es una forma de vivir. Mi adoración en el día a día es más bien la forma en que hago las cosas. El escritor Bob Coffin, en su libro Nuestra adoración importa, tiene la siguiente frase: la adoración es centrar nuestra atención en la grandeza y bondad de Dios. Es hacer las cosas que Él nos manda y evitar lo que Él nos prohíbe. Todo con un corazón que busca complacerle y reflejar al Salvador, cuyo sacrificio nos rescató de la condenación eterna. La adoración es amar a nuestra esposa y amar a nuestros hijos. La adoración es servir a otros. La adoración es utilizar nuestro dinero. La adoración es ayudar a los pobres, es manejar nuestro vehículo. La adoración es ir a la escuela, es ir a trabajar en nuestros lugares de empleo. La adoración es hacer todo esto en maneras que glorifiquen al Salvador. Termino la cita. Lo que Bob nos está queriendo decir aquí es que la adoración trasciende y va más allá que simples cantos en donde mi corazón está propenso a llorar o propenso a quebrantarse. La adoración es el diario vivir del cristiano. Por eso decimos que para el cristiano no hay una distinción entre secular y sagrado. El creer que Dios me quiere todo el tiempo trabajando de pastor porque esa es la actitud sagrada es un pensamiento equivocado. El Señor también te quiere que seas ingeniero, también te quiere que seas doctor. El Señor también quiere que seas vendedora o que seas una persona que tiene un salón de belleza o que
manejes un taxi o que entregues pedidos en tu moto. El Señor no te está pidiendo que te dediques puntualmente a una obra sagrada o espiritual. El Señor está pidiéndote que mientras cocinas un pastel, mientras atiendes a tus clientes en tu teléfono, mientras les llamas para venderle algo, mientras tienes una reunión con tu jefe, mientras estás en la camioneta, te subes a la moto, vas en tu vehículo, el Señor pide que le glorifiquemos en ese momento. Y una vez más, lo que dice Bob, que dice que adorar es buscar con todo nuestro corazón, complacerle a Él, es lo que venimos hablando de anteriormente. La verdadera adoración antepone el objeto de la adoración a la persona que está adorando. La verdadera adoración antepone los deseos de Cristo, antepone la voluntad de Cristo a mi propia voluntad. Por eso es que Pablo está haciendo la relación entre la adoración y el sacrificio. Pablo está diciendo, miren, su culto racional es poner su vida en sacrificio vivo, es poner su vida de manera de que nuestros deseos, nuestros anhelos son puestos en segundo lugar y vamos a buscar el deseo, la complacencia del objeto de nuestra adoración, que es nuestro Señor. Por eso tenemos que tratar de evitar ese pensamiento, ¿no? De decir, como yo estoy trabajando para, para un banco, no puedo ser tan bendecido como lo es el pastor. O como yo estoy trabajando en un call center, mi vida no es tan espiritual como la de el que graba un disco con canciones. O como yo estoy nada más, lo único que tengo es mi moto para servir, mi vida no ofrece, mi sacrificio no huele igual como el que escribe cantos o toca un piano delante de multitudes. Al contrario. Hay oportunidad para que estos 6 ejemplos que acabo de poner huelan bien o tengan un olor grato delante del Señor, porque estos 6 ejemplos que acabo de poner buscan agradarle, no importa dónde se encuentren, no importa qué es lo que estén haciendo. Incluso podría ser de que hay gente que escribe canciones, toca el piano delante de multitudes, predica delante de mucha gente, y que lo esté haciendo con la motivación errónea, anteponiendo sus propios deseos, como lo hizo Caín, que presentó también holocausto, pero no estaba anteponiendo los deseos de Dios, sino que estaba poniendo sus deseos primeramente. Eso fue lo que le pasó a Caín. Entonces, aquí no estamos hablando de posiciones específicas o de actividades específicas que yo debería de realizar con el afán de ser más espiritual o ser más cristiano. No estamos hablando de eso, estamos hablando que no importa lo que hagas, tu adoración es anteponer los deseos del Señor antes que los tuyos. Eso entonces me lleva a pensar en la siguiente frase: cada momento de mi vida, no importa lo que esté haciendo, es una oportunidad para adorar a Dios. Cada momento de mi vida es una oportunidad para adorar a Dios. Cada llamada telefónica, cada reunión con tu jefe, cada paquete que vas a enviar de tu emprendimiento, cada venta que hagas, cada correo electrónico, en mi caso, cada vez que voy en el carro en medio del tráfico, es una oportunidad para adorar a Dios. Ahora bien, esto hablamos de el tiempo de adoración en el día a día. Hablamos, ¿no es cierto?, de cómo debería ser mi adoración personal. Pero ¿qué pasa con la adoración corporativa? Entonces, si todo se resume a mi manera de vivir, ¿por qué entonces yo tengo que asistir al templo y adorar con mis hermanos? Aquí es donde entra la adoración en el segundo plano, la adoración eventual, ¿no? La adoración en el evento, adoración domingo a domingo. Ahora, la adoración eventual, es decir, que nos reunamos todos como hermanos a adorar, es importante porque primero que nada nos recuerda que necesitamos de nuestros hermanos en temas de estímulo y en temas de apoyo. Hay domingos que yo voy a llegar quebrantado al templo porque tengo necesidades fuertes, porque mi alma está muy angustiada y es
a través de mis hermanos, a través de la adoración con mis hermanos, que yo voy entonces a sentir ese estímulo, ese apoyo que mi vida necesita, diciendo, ¿sabes qué, Señor? Sí es cierto, te puedo adorar, puedo levantar mis manos. Al ver a mis hermanos que quizá ellos están pasando por una situación muy parecida o también estarán en angustia y en dificultades, yo también puedo decir, yo puedo levantar mis manos para adorarte. Necesitamos eso. Necesitamos volver a calentarnos otra vez. Y lo digo con este ejemplo porque si fuésemos un grupo de personas que camina a través de un espacio donde hay mucha nieve y mucho frío, la manera de mantener la temperatura alta de nuestros cuerpos es estando juntos, caminando juntos con el mismo fin, con el mismo objetivo, que si caminásemos separados. Cada quien por su propia cuenta tendría que velar por mantener su temperatura. Por eso es de que la adoración corporativa es sumamente importante. Reunirme a cantar con mis hermanos no es solamente eso, conlleva demasiado en el tema espiritual de la vida de un cristiano. Una oveja separada del rebaño es presa fácil, por eso es necesario que yo me reúna con mis hermanos y que adoremos de manera corporativa. Necesito aprender también la humildad y aprender que necesito a mi comunidad, que no puedo solo. No voy a ir yo a la iglesia a sentirme mejor que los demás. No voy a quedarme en mi casa diciendo ustedes que son pecadores se reúnen, pero yo tengo mis servicios y mi devocional en mi casa solo. Por eso yo me puedo quedar en mi casa. No, definitivamente nuestra adoración eventual es importante porque me enseña que no solamente necesito el estímulo y el apoyo de mis hermanos, sino que también me da y me enseña la humildad de reconocer que necesito a mi comunidad para hacer las cosas bien. Necesito quien me haga esas preguntas difíciles. Necesito quien me recuerde que mi motivo de mi adoración es el Señor Jesucristo. Necesito que alguien me diga y que alguien me enseñe a anteponer los deseos del Señor Jesucristo en mi adoración antes que los míos. Necesito también la alabanza y la adoración corporativa porque así también yo apoyo y animo a otros. Yo puedo levantar mis manos en mi angustia y puede venir otra persona y escuchar mi angustia, puede escuchar mis dificultades y decir, yo también puedo levantar mis manos. Si el Señor le levanta las manos a Roger por su angustia y en medio de su dificultad, yo también puedo levantar mis manos en mi angustia y en medio de mi dificultad. Entonces yo me intereso en la vida de los demás, yo apoyo, yo animo y juntos damos más gloria a Dios. Otra de las razones por las cuales la alabanza corporativa es sumamente importante es porque Dios recibe mayor gloria. Ahora, aquí quiero hacer una explicación con esto. La gloria de Dios es inmutable. No es mayor, no es menor. La gloria de Dios no cambia. La gloria de Dios simple y sencillamente es. Ahora, no quiere decir de que hoy en la mañana yo le di gloria a Dios y su gloria aumentó ciertas unidades de gloria. Ayer el Señor tenía 100 unidades de gloria, ahora tiene 110 porque yo le estoy dando 10 unidades de gloria. No funciona de esa manera. Cuando hablamos de recibir mayor gloria, hablamos también de mayor exposición. ¿No es cierto? Y para eso quiero ponerles un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo algo burdo, pero lo quiero poner de esta manera. Un equipo de fútbol que entrena por su propia cuenta, que juega sus partidos, obtiene mayor alcance cuando el equipo de fútbol juega en un estadio a puerta abierta con toda la gente que llega a verlos y con toda la cobertura televisiva. Y todos conocen la hazaña que este equipo hizo al ganar ese partido porque había mucha gente que los estaba observando. Que si este equipo decide jugar un partido a puerta cerrada, sin gente que lo vea y sin cobertura televisiva, puede ser que en ambos partidos el equipo de fútbol haya alcanzado una gran hazaña,
pero el equipo recibe mayor exposición, mayor notoriedad, mayor gloria, si lo queremos ver de esa manera, cuando se abren las puertas del estadio para que todos lleguen a ver y se da cobertura televisiva. Quizá el ejemplo es muy burdo, el ejemplo está un poquito fuera de la relación, pero lo mismo pasa con nuestra adoración corporativa. Yo puedo adorar al Señor en mi casa y si es cierto, Él recibe la gloria, pero cuando nos reunimos todos juntos en el templo y adoramos de manera corporativa en nuestro evento dominical, mayor gente se da cuenta de que nuestro Dios ha hecho grandes obras, porque ven a Roger, que Roger levanta sus manos y que dicen: el Señor ha restaurado mi vida y por eso levanto mis manos. No es lo mismo que yo levante mis manos en mi casa, a que yo levante mis manos en el templo, donde muchos pueden ver y dar testimonio de la obra del Señor. Entonces el Señor recibe mayor gloria porque hay más gente dándole notoriedad, visibilidad, exposición al evento de adoración. Quizá esto podrá sonar un poquito extraño para nuestras vidas, pero cuando es darle gloria al Señor, ¿por qué no hacerlo a mayor escala? ¿Por qué no le adoramos a mayor escala? Y aquí hay un punto a favor, por así decirlo, de lo que son los famosos conciertos de música cristiana, ¿no es cierto? Algunas personas a veces se ponen en contra de los conciertos porque creen que no tiene ningún fin, ninguna edificación, pero en algunos casos podemos ver cómo realmente el Señor es glorificado porque su pueblo se reúne en gran escala, lo glorifican, hay demasiada exposición, hay mucha gente viendo, entonces el Señor es glorificado mayormente. Obviamente, aquí tenemos que, antes de pensar en hacer un concierto, tenemos que irnos un paso atrás y ponernos a pensar si realmente el concierto antepone el objeto de la adoración, es decir, a Dios, antes que nuestros propios deseos. Si el concierto o si la actividad tiene más bien una motivación que va a suplir nuestros deseos antes que adorar al Señor, entonces todo esto que estoy diciendo ahorita no tiene sentido, porque entonces la motivación es distinta. Y otra vez vamos a lo que dijimos al principio. Un concepto erróneo, una motivación errónea me lleva a una práctica errónea, a una práctica fuera de lo bíblico. Sigo con el tercer punto. ¿Por qué es importante la adoración corporativa? Bueno, pues porque hemos sido apartados del mundo y hemos sido unidos para Dios. En el estudio de Levítico y el estudio de Éxodo y Números nos podemos dar cuenta cómo el Señor le da al pueblo de Israel todas sus leyes religiosas y leyes para volver a acercarse. El Señor le dice al pueblo de Israel: si me quieres adorar, me tienes que adorar de esta manera, lo tienes que hacer en tal época del mes, el Señor les da especificaciones concretas y directrices bastante específicas de cómo el pueblo debe adorarle. Ahora bien, cualquiera puede decir de que estas especificaciones obedecen al capricho o obedecen a un Dios caprichoso. Cualquiera podría decirlo porque muchas cosas son demasiado extremas quizá para nuestros tiempos. Sin embargo, una de las mayores razones por las cuales el Señor, Dios de Israel, le pide a su pueblo que haga tales prácticas es para diferenciarlos, no solo de Egipto, sino también para diferenciarlos de los pueblos de la tierra a la cual iban a habitar. Déjenme explicarles. Por ejemplo, el Señor pone leyes acerca de la mujer que acaba de dar a luz a un niño y tiene que procurar su purificación. Es una ley o es una norma para acercarse a Dios distinta a lo que los pueblos de Canaán tenían con respecto a entregar sus hijos al dios Moloc. Estoy hablando quizá de temas muy puntuales acá, pero la idea general de esto es de que el Señor le da las leyes y las normas al pueblo de Israel, no solo para que se acerquen a Dios de una manera como Él lo demanda, sino que también para que sea la distinción, estas leyes sean la distinción entre Egipto, de donde el Señor los sacó, y los pueblos de Canaán, en donde el Señor los va a llevar posteriormente.
La manera en que ellos adoran a su Dios, la manera en que ellos se consagran a su Dios, la manera en que ellos sacrifican a su Dios, la manera en que ellos se santifican al Señor, la manera en que ellos se acercan a Dios es distinta a la manera en que los demás se acercan. Y nosotros entonces nos damos cuenta de que nuestra adoración corporativa es la manera en que nosotros nos acercamos a Dios y nos distingue de los demás. La manera en que tú y yo adoramos al Señor en el templo, que no solamente nos referimos a cantos, porque también adoramos al Señor en nuestro servicio, como hablábamos antes. Adoramos al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, como hablábamos anteriormente. Adoramos al Señor de muchas maneras dentro del templo. Es nuestra marca, es nuestra distinción de la consagración y de la separación de nosotros del mundo y que juntos estamos unidos para Dios. ¿Te imaginas? Sería bastante impresionante poder tener una grabación en tiempo real de todos los templos que se abren domingo a domingo y que celebran al Señor. Sería algo impresionante que todas las iglesias se pusieran de acuerdo todos los domingos y que cada domingo y que ese domingo dijéramos vamos a cantar la canción tal y tal, todos, ¿no? Y que haya una cámara en todas las iglesias y a la cuenta de 3 todas las iglesias cantamos este canto, 1, 2 y 3 y todos cantando. Sería agradable tener una imagen así. No sé, quizá es demasiada logística para lo que estoy proponiendo, pero pasa. Sucede que domingo a domingo, reunión a reunión, el cuerpo del Señor se junta y utiliza su adoración como una marca, como un distintivo de los pueblos que moran alrededor de ellos. Es una cosa tremenda pensar que mi adoración, tu adoración, cuando estamos juntos en el templo y levantamos nuestras manos, hacen la diferencia de lo que hay en el mundo. Por eso es que la adoración corporativa es sumamente importante para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, como la adoración individual y personal. Ahora, quiero terminar este tema ya y llegar a una conclusión. Primero que nada, quiero decir lo siguiente. La adoración corporativa, a pesar de que es importante, no es más importante que la adoración individual. Definitivamente. Tenemos que tener una relación con Dios, tenemos que vivir con nuestras disciplinas espirituales diariamente, tenemos que poner nuestra vida en sacrificio vivo para entonces poder adorar al Señor diariamente. La adoración corporativa es un fruto de la adoración individual. Quien en lo individual adora, puede adorar en lo corporativo. Si tú has llegado al templo un domingo y no te gustan los cantos porque quizás eran los mismos o qué sé yo, muchos factores, muchas excusas, es muy probable que nos haga falta dedicarnos a la adoración individual. A pesar de que es importante, la adoración corporativa no es más importante que la adoración individual. A pesar de que la adoración individual es importante, la adoración individual pierde su importancia basado en los motivos de esta. Y otra vez caigo al principio que habíamos hablado, y es que la adoración antepone los deseos del objeto de la adoración antes de quien está adorando. Si yo adoro al Señor o creo que lo estoy adorando, pero en realidad lo estoy haciendo con las motivaciones de agradar mis sentimientos, entonces esa adoración no es correcta. Esa adoración es como la adoración de Caín. Y también debo de recordarme de que la adoración no son cantitos, no son momentos especiales, no son formas o rituales muy especiales. La adoración es una manera de vivir. Cada momento en mi vida es una oportunidad para adorar al Señor. Así que como conclusión quiero dejarte los siguientes puntos. El primero es, debemos de partir de un buen concepto bíblico de la adoración para tener una buena práctica de la adoración. Antes de adorar, antes de cantar un canto, antes de hacer lo que generalmente haces, pregúntate,
¿Es este canto un canto que adora a Dios? ¿Es mi vida una vida que adora a Dios? ¿Estoy anteponiendo los deseos del Señor a mis propios deseos? Una de esas preguntas puede ser, por ejemplo, esta canción, o uno de esos ejemplos, un ejemplo de esto podría ser: esta canción yo no la canto porque no me gusta, o esta canción sí la canto porque esta me llena, este cantante no me gusta, este cantante sí. Ahí puedes empezar a pensar y decir: realmente estoy anteponiendo mis deseos de la adoración a los deseos del objeto adorado, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces la primera es, un buen concepto de la adoración me lleva a una buena práctica de la adoración. La segunda es, ¿cuáles son mis motivaciones al momento de adorar? ¿Qué estoy haciendo con mi vida al momento de que estoy haciendo algo que adore a Dios? Quizá puedes ir a los pueblos más lejanos, puedes ir a entregar todo tu dinero y toda tu comida a la gente que lo necesita, pero al final del día la motivación es lo que pesa más que la acción. ¿Estoy anteponiendo mis deseos a los deseos del Señor con mi adoración? Esa es una buena pregunta que deberíamos de hacernos. La tercera, podríamos hablar en nuestra tercera conclusión. ¿Realmente me gozo en la adoración corporativa? Si no me estoy gozando en la adoración corporativa, es muy probable que tampoco me esté gozando en mi adoración individual. Una depende de la otra, o mejor dicho, la una es fruto de la otra. Entonces, debo de evaluar la manera en que estoy adorando, o al menos lo que yo creo que es adoración. La cuarta es esa: debo evaluar lo que yo creo que es la adoración y por consecuencia mi adoración. Porque si yo estoy equivocado con lo que es la adoración, todo lo que es mi adoración va a estar equivocado. Debo evaluarlo. Así que yo te invito a que evalúes y que pongamos nuestros corazones a examen, y que, como dicen por ahí, pongamos nuestras barbas en remojo. Yo no tengo, pero que meditemos, que analicemos lo que estamos haciendo. Cuando levanto mis manos, si tú eres un líder de alabanza, si tú tienes el privilegio de dirigir y de escoger los cantos, ¿qué te motiva a escoger esos cantos? ¿Son cantos que adoran a Dios? ¿O son solo cantos que tú los pones porque te gustan? ¿O son solo cantos que tú los pones porque con este canto sí hay unción? Algún día hablaremos de todo eso, pero mientras tanto, si a ti te toca escoger cantos, si tú eres un líder de alabanza o alguien que dirige o alguien que arma un listado del Señor, creo que la primera premisa que deberías de escuchar aquí o de poner aquí es: ¿este canto realmente adora a Dios, antepone sus deseos a los míos, o solamente lo estoy poniendo porque me gusta? Meditemos entonces en estas palabras para encontrar el verdadero sentido de nuestra verdadera adoración día con día. Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención, por esta oportunidad que el Señor nos ha brindado. Así que quiero cerrar este tiempo con una oración. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es explícita. Tu palabra nos explica de buena manera qué es, cómo debemos acercarnos a ti, qué es lo que debemos hacer para poder acercarnos a ti. Señor, perdónanos porque hemos antepuesto nuestros deseos a tus deseos en medio de nuestra adoración. Te hemos adorado con un concepto erróneo de lo que es la adoración y hemos llegado a prácticas erróneas, creyendo que te agradamos cuando al final nos estamos agradando a nosotros mismos. Perdónanos, Señor, porque nos hemos confundido, creyendo de que solamente si sirvo dentro de la iglesia tengo una vida de oración, y si estoy en mi trabajo no tengo una vida de oración. Perdónanos, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú nos hagas comprender tu palabra, que podamos poner nuestra vida como un sacrificio vivo delante de ti, y que podamos conocer tu voluntad a través de tu palabra. Te amamos, Cristo Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora
exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca Saber cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saber cuánto costó ver mi maldad sobre esa vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Que levantas tus manos ahí, los dos. Señor, tú eres grande. Asombroso, asombroso.